Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y hermanos de Radio Encuentro 307. Esta mañana estoy feliz porque en Oraciones de Fe vamos a estar hablando de una santa que precisamente hoy estamos celebrando. 22 de mayo se celebra Santa Rita de Casia. Y bueno, pues vamos a estar conociendo un poquito más sobre ella. También conocida como la Santa de los Imposibles, y vamos a ver por qué. En verdad que lleva muy bien este nombre, es la Santa de los Imposibles. Ella fue una hija muy obediente de sus papás. Desde muy pequeñita siempre trató de hacer lo que sus papás le decían. Ya cuando se casó fue una esposa muy fiel, aunque muy maltratada por su marido. Y ella fue madre de 2 hijos, enviudó y después se hizo religiosa, fue estigmatizada y es una santa incorrupta. Santa Rita se puede decir que lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón siempre reinó Jesucristo. Bueno, pues vamos a hablar y conocer un poquito más sobre ella. Ella nace en mayo del año 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. Fíjense qué coincidencias. La casa natal de Santa Rita está cerca de un pueblito de Casia, entre las montañas por allá, a unas 40 millas de Asís, muy cerquita de donde San Francisco, en una región del centro de Italia, una mujer italiana. Su vida comienza en tiempos de guerras. En el año 1381, bueno, pues había guerras, había terremotos, había conquistas y rebeliones, países invadían otros países, ciudades atacaban otras ciudades cercanas, los vecinos se peleaban con los vecinos, el hermano contra el hermano. Todos esos problemas del mundo parecían más grandes en aquel entonces y a los gobiernos se les hacía difícil resolverlos. Yo creo que no es nada diferente a lo que hay ahorita, ¿verdad? Ahorita también los vecinos se pelean con los vecinos, el hermano está contra el hermano. Pienso que no hay mucha diferencia de antes y ahora. Vivimos más o menos las mismas circunstancias. Pero bueno, en aquel entonces ella fue nacida de unos padres muy devotos, Antonio Mancini y Amata Ferri, a los que se conocía como los pacificadores de Cristo, pues los llamaban para apaciguar peleas entre vecinos. Ellos no necesitaban discursos poderosos ni discusiones diplomáticas, solo necesitaban el santo nombre de Jesús, su perdón hacia los que lo crucificaron y la paz que trajo al corazón del hombre. Sabían que solo así se podían apaciguar las almas y este era pues su trabajo principal, ¿no? Entonces sucede algo muy interesante con Santa Rita cuando era muy pequeñita. Esto es conocido como la historia de las abejas. ¿Por qué? Bueno, pues porque parecía que desde el primer momento de su nacimiento, Dios tenía designios especiales para Rita. Según una tradición que cuentan, desde que ella era bebé, mientras dormía en su cestecita, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle ningún daño y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos un día vio lo que ocurría y trató de dispersar a las abejas con su brazo que estaba herido. ¿Y qué milagro sucede ahí? Que el brazo de este hombre es sanado inmediatamente. Pues eso el chisme se corrió por todo el pueblo, ¿no? Y fíjense lo que sucede. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casia. Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante Semana Santa de todos los años y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita, que es el 22 de mayo, o sea, hoy.
y era cuando retornaban a la inactividad hasta la Semana Santa del próximo año. El Papa Urbano VIII, sabiendo esto que sucedía con las misteriosas abejas, pidió que una de ellas le fuera llevada a Roma. Después de un cuidadoso examen, le ató así inteligentemente un hilito de seda y la dejó libre. Esta se descubrió más tarde en su nido en el monasterio de Casia, a 138 kilómetros de distancia. Así es de que voló mucho o se la llevaron, pero apareció otra vez en el monasterio de Casia. Los huecos de la pared donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el siguiente año pueden ser vistos claramente por los peregrinos de hoy. Así es de que si te interesa, ve al monasterio y chécate esos orificios. ¿A poco no está interesante? Bueno, pues la vida de Santa Rita de Casia en verdad que no fue fácil. Fue una historia de mucho sufrimiento, especialmente en el tiempo en que ella se casó y cuando vivió su marido, porque su marido no era tan bueno. Pero ahorita les voy a contar un cuento para los niños y el cuento se llama Santa Rita de Casia. Entonces ahí vamos a poner a los chiquitines a que escuchen este cuento, este cuentito, y también los grandes podemos disfrutar de él. Bueno, cuentan que hace muchos años, unos señores muy ricos de un pueblo cerca de Casia tuvieron a una niña a la que bautizaron con el nombre de Rita. La bautizaron con el nombre de Rita. Desde su nacimiento rodearon a la niña de doncellas que la vistieron de oro, de seda y de toda la clase de lujos y comodidades que le podían dar. Pero, como sus padres eran muy buenos cristianos, tuvieron especial cuidado en educarla en la virtud y enseñarle sobre todo el amor de Dios. Por eso Rita ninguna cosa apreciaba ni quería tanto como el crucifijo, que era para ella el retrato del amor de Dios. El oro, la seda y todo el lujo que le ofrecían los consideraba como basura, que solo sirven para manchar el alma y nos apartan de Dios. Cuando Rita fue mayor, sus padres quisieron casarla, pero ella, puesta de rodillas y con lágrimas en los ojos, dijo a sus padres que no quería casarse, porque había ofrecido todo su amor a Dios y quería continuar amándolo solo a Él, entrando de monje en un convento. Pero como el muchacho que la pretendía era guapo, rico y parecía bueno, los padres de Rita la obligaron a casarse con él. Y como ella era muy obediente, pues accedió. Los padres de Rita, aunque eran buenos, se equivocaron e hicieron muy mal en obligarla a casarse en contra de su voluntad, pues más tarde Rita tuvo que sufrir mucho con su marido, ya que solo quería jugar y divertirse sin preocuparse nunca del hogar. Santa Rita tuvo que sufrir mucho con su marido, porque era un sinvergüenza y la trataba muy mal. A menudo se burlaba de ella y le pegaba. No obstante, Rita todo lo sufría con paciencia, y a los insultos de su marido, ella respondía con dulzura y con las más delicadas atenciones. Rita comprendió que lo que tenía que hacer era callar, sufrir y rezar. Nada alteraba la dulzura infinita de su alma. A los insultos contestaba siempre con amables sonrisas y a las infidelidades con muestras de cariño imperturbable. Y de esta forma, con muchos sufrimientos y con mucha dulzura, después de muchos años, logró que su esposo mejorara un poco su carácter. Pero qué difícil ha de haber sido todos esos años, ¿no?
Después de muchos años de sacrificios, después de haber llorado y rezado muchísimo, Rita consigue que su esposo se haga bueno. Entonces ella se siente muy feliz, no tanto porque ya no la insulta ni le pega, sino porque así convertido podrá salvar su alma. Pero ¿qué creen? Esa felicidad le va a durar muy poco, porque apenas lleva algún tiempo convertido cuando un día apareció asesinado. Incierta como estaba de la salvación de su marido, Rita redoblaba sus penitencias y oraciones rogando a Dios por su esposo para que no permitiese que se hubiese condenado. Pero un día se le apareció el Señor y le reveló que su marido, ¿qué creen?, se había salvado. Santa Rita tenía 2 hijos que querían mucho a su padre. Eran gemelos. Por eso, en el momento en que supieron que su papá había sido asesinado, juraron que matarían al asesino. Rita lloró, suplicó e hizo cuanto pudo para que sus hijos se arrepintieran y no llevaran adelante aquel propósito. Y viendo que no lo conseguía, hizo a Dios esta petición: Dios mío, tú sabes cuánto quiero a mis hijos, pero prefiero verlos muertos a que sean unos asesinos. Así rezó Santa Rita por sus hijos. Dios escuchó la oración de Santa Rita y sus hijos murieron muy pronto, arrepentidos de sus propósitos criminales. Rita sufrió mucho, pero dio gracias a Dios porque había escuchado su oración. Tremendo, ¿no? Al quedar sola en el mundo, Rita volvió a sentir deseos de consagrarse a Dios en el estado religioso. Con estos deseos se dirigió al convento de las Madres Agustinas de Casia. Pero ¿qué creen? Por su condición de viuda, no la admitieron. A Rita ninguna cosa del mundo la llenaba. Era verdad en ella la frase de San Agustín: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Desde entonces, Rita en su casa vive como monja, dedicada a la oración y a la penitencia. Pasa las horas y los días de la misma forma. Una noche, mientras oraba, se le aparecieron San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás, y cariñosamente le dijeron: Rita, ven con nosotros al convento de las monjas, nosotros te introduciremos en él. Y en el instante, Rita se encontró dentro del convento sin saber por dónde había entrado. Las monjas que la encuentran dentro y vieron el gran milagro, gustosas la admitieron en su compañía, con una indecible alegría. La santa, una vez en el convento, procuró destacarse en la obediencia y en la humildad, recordando las palabras de Jesucristo que dijo: no vine a que me sirvan, sino a servir a los demás. Así Santa Rita se portaba como si fuera sierva de todas. La superiora, para probar su obediencia, le manda que regase todos los días un sarmiento seco que había clavado en un rincón del patio. La santa cumplió todos los días obediente el encargo, entre las sonrisas de las demás. El Señor quiso premiar este gesto de obediencia de la santa, haciendo que el sarmiento seco, en vez de pudrirse con tanta agua, reverdeciese cubriéndose de hojas y convirtiéndose en un hermoso parral. Aún hoy, después de tantos siglos, continúa produciendo grandes racimos de un sabor muy, pero muy especial. El crucifijo desde su niñez fue la devoción preferida de la santa. Después, ya en el convento, el amor al crucifijo fue creciendo más y más, naciendo en ella un deseo ardiente de poder.
de poder de alguna manera corresponder al amor de aquel gran amor. Jesús, desde la cruz, sufriendo voluntariamente por nosotros, nos demostró la grandeza de su amor. Por eso, Santa Rita se alegraba en todas las ocasiones que se le ofrecía la ocasión de poder sufrir algo por amor de Dios. Tanto era lo que deseaba sufrir por amor de Dios, que un día, mientras le pedía al Dios crucificado que le hiciese partícipe de sus dolores, se desprendió del crucifijo una espina y se clavó en la frente de la santa, produciéndole una llaga que jamás con ninguna medicina se pudo curar. Santa Rita era muy cariñosa con los pobres y procuraba socorrerlos siempre en todo lo que ella podía. Se sentía dichosa en poder atender, dándoles vestido y alimentos, y cuando había alguna necesidad que no podía atender, sufría más que los mismos pobres de no poder ayudar. Como los alimentos les daba, igual que con los alimentos les daba también buenos consejos, hablándoles con inefable dulzura y preocupándose más aún de sus almas que de sus cuerpos. Todos la amaban y respetaban porque sabían de verdad que les daba todo lo que tenía. En el año de 1450 el Papa lo declara año jubilar. Todos los que durante este año fuesen a peregrinación a Roma ganarían innumerables indulgencias. Todas las monjitas deseosas de ganar indulgencias querían ir a Roma en peregrinación. También Santa Rita pidió permiso a su superiora para ir a la peregrinación, pero la superiora le dijo que con esa herida en la frente no podía salir de casa. Aparte de su herida, de esa herida en la frente salía un olor a podrido. Entonces, bueno, la superiora no le dio el permiso. Santa Rita pidió a Dios que por algún tiempo hiciese desaparecer la herida para poder ir a ganar la indulgencia del jubileo. Dios oyó los deseos de Santa Rita y la herida desapareció milagrosamente, pero solamente durante la peregrinación. Habiendo regresado a casa, la herida volvió a aparecer en su frente. Una desconocida enfermedad la obliga a guardar cama durante 4 años, entre indecibles dolores, pero la santa se sentía tan feliz de poder ofrecer aquellos dolores a su amado Señor, el crucificado. Cuanto más padecía, más deseaba padecer. Jesús y María, que desde el cielo la estaban viendo sufrir con tanta alegría y con tanto amor, se le aparecen momentos antes de morir, rodeados de ángeles que recogen su alma y entre perfumes de rosas y música celestial se la llevan al cielo. Allí está ahora gozando de indescriptible felicidad por los siglos de los siglos. Fíjense, numerosos enfermos se acercan a tocar su cuerpo, quedando repentinamente curados. Ella es la abogada de los casos imposibles, porque para Dios todas las cosas son posibles, y se complace en conceder por mediación de Santa Rita muchas cosas que humanamente hablando, pues no sería posible. Bueno, pues chiquitines, esto fue la historia de Santa Rita de Casia. Esperemos que con este cuentecito haya sido más fácil para ustedes entender la vida de nuestra santa que estamos celebrando hoy, 22 de mayo. Y bueno, pues nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Que Dios les bendiga y no dejen de rezar por nosotras y nosotros estaremos rezando por ustedes. Bendiciones.